La actual presidenta municipal de Huajuapan de León, pues la licenciada Juanita Arcelia Cruz Cruz, quien nunca jamás militó en Morena, es más, denostaba la figura de Andrés Manuel López Obrador, ha sido 3 veces diputada, 2 veces diputada local, 1 vez diputada federal, pues jamás la vieron como una mujer que llevara en sus venas, tuviera tatuada en la piel los principios del Movimiento de Regeneración Nacional de Morena. Están reprobados, ponemos un 5, porque gobiernan sí, porque tienen que gobernar, porque no puede estar a hacer para la estructura de gobierno y la representación que llamamos ayuntamiento, pero desafortunadamente quizás les tocó un momento difícil en el tema de la pandemia, pero nos percatamos que ante esta pandemia pues no han dado resultados, y si fuera otro tipo de pandemia creo que tampoco hubieran dado. ¿Qué tal, amigos de las redes sociales? Muy buenos días. Como siempre y como todos los días, tenemos hoy invitados especiales en esta mesa, en esta entrevista, del cual queremos seguir compartiendo con nuestros seguidores en estas plataformas digitales. Pues le damos la bienvenida al licenciado Víctor Hugo Espíndola Galicia. Él fue regidor del ayuntamiento en esta ciudad de Huajuapan de León. Hoy pues ha desempeñado ya diferentes cargos, diferentes espacios públicos. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está, licenciado? Muy buenos días. Buenos días, amigos de las redes sociales. Buenos días, Álvaro. Buenos días, Muchanive. Un gusto estar aquí en este espacio para platicar, para discutir, para charlar sobre algunos temas. Bienvenido, Wilsanive. Muy buenos días. Muy buenos días, amigo Álvaro. Muy buenos días a todo tu auditorio de Correo Mixteco. Saludando al amigo Víctor Hugo. Y estamos muy atentos de sus comentarios. Ojalá nos envíen comentarios, preguntas para poder contestarle a nuestro auditorio. Así es. Bueno, pues la pregunta con la que queremos iniciar esta mesa es: ¿realmente Huajuapan está viviendo una cuarta transformación? ¿Qué es lo que estamos viviendo en nuestro municipio? Damos primero la palabra al licenciado Wilsanive Sandoval Velasco. Bueno, yo creo que hablar de un cambio en Huajuapan en este momento pues no lo es. Simple y sencillamente tenemos a un ayuntamiento municipal encabezado por una presidenta municipal de extracción perredista que afortunadamente para el PRD se fue de las filas las que siempre militó y al que siempre les juraron amor eterno, como dice la canción, y bueno, se pasan a un proyecto encaminado de Morena, donde gana precisamente esta expresión política, porque como tal una estructura la están estableciendo apenas hasta este momento. No tenía ha sido un movimiento, no ha sido un partido político formalmente establecido que ha tenido registro, y lo que vemos es que es un gobierno que no tiene pies ni cabezas, ¿no? Es un gobierno que no es un tema de la culpa de la pandemia. La pandemia simplemente desmanteló y hizo ver con toda claridad al desnudo qué está pasando en este gobierno municipal. Un gobierno que no tiene transparencia, un gobierno que en las redes sociales la gente lo ha denunciado, el tema del nepotismo, el amiguismo, el favoritismo, y aquí viene el tema del ejercicio del servidor público, saber si efectivamente el servidor público está preparado para poder desempeñar este cargo, ¿no? Y hemos visto que no ha prevalecido el interés general, el interés común, que en este caso el interés primordial debe de ser la salud. No vemos a un ayuntamiento echado hacia adelante, construyendo herramientas que le permitan a los ciudadanos poder tener la seguridad y la certeza de que están plenamente protegidos. Hace poco veíamos que se reunía en una rueda de prensa y decían que los hospitales estaban saturados y que estaban llenos, pero no establecían las medidas, no decían qué van a hacer, cuánto van a aportar de gel antibacterial a las escuelas, cómo van a apoyar a las colonias, cómo están apoyando en materiales de despensas, digamos, para poder alimentar a las familias que están necesitadas en este momento. Simplemente están diciendo que no hay condiciones y que cada quien se cuide y que cada quien resuelva su problema. Entonces vemos un gobierno ineficiente, ineficaz y por demás, vamos a decirlo,
que está inexistente en el sentido de la vida social de Huajuapan. El licenciado Víctor Hugo Espíndola Galicia, bueno, él ha estado muy de cerca viviendo esos cambios del Movimiento de Regeneración Nacional Morena. Le tocó vivir también este cambio de la Cuarta Transformación. Quisiera que nos comentara usted, licenciado, ¿Huajuapan está viviendo ya la Cuarta Transformación? Una pregunta interesante e importante. Como todos sabemos, el Movimiento Regeneración Nacional nace a partir de una idea del actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cuando se separa definitivamente del PRD en el 2012 y de la coalición por la cual había sido candidato a la presidencia de la República, que estaba encabezada también por el PT y Movimiento Ciudadano. Y a partir de ahí, el Movimiento Regeneración Nacional, que era enfoca todas sus baterías y sus esfuerzos en conformar un partido político a nivel nacional y obtiene su registro. Es el partido más joven de nuestro país, el más grande actualmente, que tiene una mayoría en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en el Congreso, pues, y evidentemente municipios muy importantes. En el estado de Oaxaca, para no ir lejos, gobierna Morena municipios tan importantes como Oaxaca, como Salina Cruz, como Tuxtepec, como Huajuapan de León. ¿Y qué pasa en Huajuapan de León? A propósito de tu pregunta tan pertinente, pues evidentemente los que conocemos esta historia a fondo, de cerca, pues vivimos en este 2018 la imposición de una candidatura. Esta imposición fue generada justamente por el hoy senador Salomón Jara Cruz, quien en aquel momento era el coordinador estatal de Morena. ¿Y quién es la actual presidenta municipal de Huajuapan de León? Pues la licenciada Juanita Arcelia Cruz Cruz, quien nunca jamás militó en Morena, es más, denostaba la figura de Andrés Manuel López Obrador en el 2006, en el 2012. Y el día de hoy, para sorpresa de muchos oaxaqueños, ¿no? Que conocen esta historia y que saben de la trayectoria política de Juanita, que ha sido 3 veces diputada, 2 veces diputada local, 1 vez diputada federal. Repito, que conocen su historia, pues jamás la vieron como una mujer que llevara en sus venas, que tuviera tatuada en la piel los principios del Movimiento de Regeneración Nacional de Morena. Y pues hoy, justamente, ya estamos cerca de que cumpla 2 años en el gobierno, pues no hay cuarta transformación en Huajuapan, evidentemente, porque los intereses que mueven a personas, a individuos, a grupos para estar en el servicio público, en este caso, no son a veces intereses enfocados al bienestar de la sociedad, de los pueblos que gobiernan, sino son más bien intereses personales, sino son más bien intereses de lucrar con la política, ¿no? A través de ella. Yo no sé, de verdad, de Juanita Cruz, que haya tenido algún otro trabajo. Más bien de política, desde muy jóvenes, ella y su esposo Pedro Silva Salazar se han dedicado a la política, pero vista como un negocio, ¿no? Entonces yo no veo en Huajuapan, insisto, un gobierno que represente esta cuarta transformación, que en cambio desde el gobierno federal se está impulsando de manera férrea, de manera contundente y por supuesto con todas las vicisitudes que esto implica, con todas las vicisitudes.
asistencia pública, ¿no? Y que yo creo que en un momento más podríamos platicar de esto, pero en concreto, respondo, en Huojopan de León no podemos decir que este gobierno... Bueno, yo creo que podríamos resaltar lo negativo más que lo positivo de este ayuntamiento municipal. Uno, pues es la falta de transparencia, que esta es una parte que se han olvidado los servidores públicos, que están obligados a rendirle cuentas a la ciudadanía, a informarles, a decirles qué acciones han realizado, qué obras han ejecutado, qué inversión han tenido. Y bueno, no pueden quejarse si tienen a un gobierno federal, que a una Cámara de Diputados en su mayoría, y este ayuntamiento evidentemente debió haber hecho la gestión, como siempre han sido gestores, ya lo decía Víctor Hugo, Juanita y Pedro, para poder beneficiar a Huojopan. Y desafortunadamente seguimos con los mismos bulevares, sin el reencarpetamiento alrededor de la ciudad. Seguimos con el mismo libramiento, que no ha sido una obra que no ha ejecutado este ayuntamiento. Seguimos con un problema en la infraestructura de bomberos, que no se han mejorado las condiciones. Y bueno, en el caso de los módulos de seguridad pública, lo comentábamos anteriormente, siguen igual, con la misma pintura que se hizo desde los últimos gobiernos panistas, que se establecieron esos módulos de seguridad pública, y no vemos reflejada la inversión del ayuntamiento hacia estas obras de trascendencia e importancia. Entonces, decir que hay un cambio, una cuarta transformación en Huojopan, no la existe, no la hay, la gente no lo ha sentido. Se hizo solamente un cambio de gobierno por accesar al poder, por accesar en el gobierno, y desafortunadamente, pues hay que decirlo, ¿no? Los mismos que hace mucho tiempo decían, pedían el tema de un cambio de gobierno, de estar precisamente participando, y son gobierno y no han hecho absolutamente nada por la ciudad. Entonces, digo, ahí en esta parte sí decirles que como ciudadano exigimos, reclamamos y le pedimos a este ayuntamiento que por lo menos a un año de poder entregar el poder, pues tengan la sensibilidad de poder atender las necesidades de la ciudadanía. Pocas obras, pocas acciones y mucho más negativo que resaltar que lo positivo. ¿Quiénes nos gobiernan Huojopan? ¿Un grupo, una familia, un partido? ¿Quiénes nos gobiernan? Bueno, yo creo que evidentemente, ya lo decía muy atinadamente Víctor Hugo, que conoce las entrañas de la llegada de este ayuntamiento que está gobernando. Por supuesto que son grupos de intereses los que están ahí tras el escritorio. No son servidores públicos, porque el servidor público tiene una obligación de corresponder al ejercicio de gobierno en la función y en la medida del presupuesto destinado, y el presupuesto lo tienen y el recurso lo tienen. Entonces hay intereses más allá de administrativos, hay intereses económicos que no están dejando acercar al ciudadano y atender las múltiples necesidades. Vemos que en las redes sociales se ha denunciado mucho el tema del nepotismo familiar. Ahí tenemos a Cuauhtémoc Silva, que es familiar de la esposa del presidente municipal, que la sobrina es la secretaria particular. Entonces, este proyecto en Huojopan de Morena de una cuarta transformación fue un proyecto fallido, fue una simbiosis, yo lo he sostenido, del PRD a Morena, que frustra el proyecto de López Obrador en Huojopan, en la región de la Mixteca. Y vemos, porque si nos vamos un poquito más allá, también tenemos una diputada local inexistente, inoperante en los municipios, y que no ha tenido la delicadeza de informar a los ciudadanos qué propuesta legislativa ha hecho en el Congreso. Aunque sea que le haya cambiado una coma a una ley, no tiene nada. Entonces tenemos funcionarios no solamente del ámbito del gobierno municipal, tenemos del ámbito del gobierno local y de la diputada federal que no han tenido la sensibilidad de poder ayudar a las comunidades. Entonces ese proyecto frustrado de López Obrador en la Mixteca no ha cuajado como se ha pretendido, y yo creo que le deben mucho a la ciudadanía, a lo que siempre han pregonado, a los 30 millones de mexicanos que creyeron en un proyecto y que hoy
lo ven pues simple y sencillamente como fue una falsa esperanza y solamente fue un cambio por sí mismo de un funcionario a otro. Estamos a 1 año, 4 meses que concluya este gobierno. ¿Sí se rescatará o tendrán la posibilidad de este ayuntamiento de poder reencauzar la visión de desarrollo en este municipio, Víctor Hugo? No lo creo, no lo creo, porque cuando no hay proyecto, evidentemente no hay metas, no hay objetivos, ¿no? Cuando lo único que existe es el interés, repito, personal o de grupo para enriquecerse, esto no puede tener un buen fin. Lo que mal empieza, mal acaba, dice un dicho popular. Pero quiero referirme a las palabras de Wilsanibe, cuando habla, menciona el Congreso, por ejemplo, la diputada local, por ejemplo, y habla y dice cosas sin fundamento. Por eso, cuando me preguntan algo y lo desconozco, mejor prefiero no opinar o guardarme mis comentarios. Porque difamar es algo que en política es muy utilizado para manchar la imagen de ciertas personas. Se difama, ¿no? Yo lo he padecido, por eso lo digo. Sin embargo, el tema que nos debe de importar en el sentido de una cuarta transformación está planteado y de manera muy clara. Los legisladores el día de hoy no tienen que andar haciendo repartos de nada, ni tienen que andar buscando gestiones para llevarse los moches. No, eso ya se acabó. El legislador tiene que legislar. Y por supuesto que en cuanto a la legisladora local, a la diputada local, la maestra Leticia Collado, me merece mi respeto y sé que ha presentado y que ha hecho un trabajo enorme también para tratar justamente de corresponder a esa confianza. Los diputados que siguen teniendo otros partidos políticos, evidentemente están ávidos y están molestos porque ya no hay las bolsas millonarias que tenían los diputados y que nosotros sabemos aquí, conocemos el tema de Oaxaca y sabemos quiénes han sido nuestros diputados locales y federales, ¿no? Y cómo se han hinchado las bolsas de dinero y cómo no tenían nada, algunos eran muy jóvenes, no tenían nada, pero hoy son dueños de grandes propiedades, ¿no? ¿Cómo le hacen? ¿No? Si lo único en lo que han trabajado o el único encargo que tenían era una diputación federal o local. Entonces, eso se acabó, eso es parte de esta cuarta transformación. Y evidentemente, decía yo hace un momento, que ante todas las vicisitudes, una cuarta transformación implica muchas cosas, sobre todo una revolución pacífica, una revolución en las urnas. Lo decía Wilson, más de 30 millones de mexicanos votamos por un cambio, pero si esos 30 millones de mexicanos que votamos por un cambio pensamos que se iba a realizar en 1 año, en 2 años o en un sexenio, pues estamos equivocados. Este sistema tiene muchísimos años, décadas, y por lo menos los últimos 30 años de gobiernos neoliberales se dedicaron a saquear a este país de una manera brutal. Esto no quiere decir que en los 50 años anteriores no se hubiera hecho esto, no. Pero recordemos que uno de los hombres trascendentes en la historia de nuestro país es el general Lázaro Cárdenas del Río. Y por eso nosotros, en su honor, somos la Mixteca de Cárdenas. Porque quien ha recorrido la Mixteca sabrá que el general dejó obras en muchísimos pueblos, obras que fueron abandonadas, que nadie les dio seguimiento.
ni siquiera los gobiernos estatales, que tenían la obligación de hacerlo. No, se abandonaron. Sí. Pero ese hombre, el general Lázaro Cárdenas del Río, fue priista. Pero esos priistas de aquellos años desaparecieron, como también el PAN, cuando se fundó, que a propósito, el PAN, que es un partido de la derecha, nació para oponerse al gobierno del general Lázaro Cárdenas. Pero en sus principios creo que tuvo gente muy valiosa. Pero los neopanistas, del jefe Diego para acá, no hombre, terriblemente corruptos. Entonces, yo creo que las cosas siempre hay que mirarlas con un ojo crítico, pero también no descontextualizarlas. Hoy, insisto, vivimos una etapa de cambios profundos, radicales, y por supuesto, si hablamos de que el dinosaurio está vivo, por supuesto que el dinosaurio está vivísimo y está dando coletazos y no quiere desaparecer. Si de eso han vivido, hombre, si esos son sus grandes fortunas, ¿no?, de la corrupción. Entonces, el tema, repito, insisto, es trascendente, es importante, pero tampoco podemos desvirtualizar. No hay que desvirtuar las cosas. Y tampoco podemos señalar sin tener pruebas. No, creo que eso es muy grave. Pero Huajuapan, me gustaría que cerremos el tema de Huajuapan. Realmente tenemos una autoridad que sí visita a sus ciudadanos, sí le dan esa confianza de que se sientan respaldados ante cualquier contingencia. ¿Ustedes cómo lo calificarían? Y vamos a pasar ahorita al tema de nuestro estado. Bueno, yo creo que si tuviéramos que ponerle una calificación a este gobierno municipal del 1 al 10, como tradicionalmente se hace a lo mejor en una escuela, en un aula, pues diríamos que están reprobados, les ponemos un 5, porque gobiernan sí, porque tienen que gobernar, porque no puede estar acéfala la estructura de gobierno y la representación, el ente llamado ayuntamiento, pero desafortunadamente quizás les tocó un momento difícil en el tema de la pandemia, pero nos percatamos que ante esta pandemia pues no han dado resultados, y si fuera otro tipo de pandemia creo que tampoco hubieran dado los resultados. Entonces es un gobierno que desafortunadamente o afortunadamente para Morena pues llegó precisamente, ya lo narraba Víctor Hugo, producto de la efervescencia política del liderazgo de López Obrador en su momento, y que se subieron al barco. Eso es lo que podemos decirlo como coloquialmente, se subieron al barco y llegaron y están gobernando. Posiblemente están representándolos como autoridades, pero gobernar implica darle respuesta a los ciudadanos, implica atender sus necesidades, implica atender los problemas de delincuencia, de inseguridad, de la basura. Me hubiera gustado que a lo mejor, fíjate, una parte muy rápida y sensible de las acciones es no haber cobrado la recolección de basura en esta pandemia, durante toda esta pandemia, a fin de ayudar a la economía con algo muy sencillo, que es no cobrarles la basura. Viene más adelante, el próximo año, el tema del cobro del impuesto predial, y yo le pido a la presidenta municipal, al ayuntamiento municipal, que desde hoy vayan pensando, planeando y amortiguando el tema de la no captación del recurso del impuesto predial, que es un desembolso de los ciudadanos que sin duda alguna ayuda a los gobiernos para determinarlo en acciones, pero si no hacen, por lo menos que no les cobren el impuesto predial. Y otra propuesta, que es una exigencia de la ciudadanía también, es el tema del servicio del agua. Yo creo que si no les regalan una despensa, si no les están dando cubrebocas, si no les están dando gel antibacterial, si no les están apoyando en su economía, si no les están dando créditos, por lo menos no les cobren el impuesto predial, no les cobren el agua y no les cobren la basura este próximo año, a fin de aminorar los gastos y la situación económica que vive la ciudadanía en general. Yo creo que esa parte será muy sensible y será, por lo menos ya en su salida de este fin de año, de este próximo año, será una acción muy noble y una congratulación con la ciudadanía que de una u otra forma votó creyendo en un proyecto y que fueron favorecidos con el voto ciudadano y que hoy gobierna Huajuapan.
lo de las ocurrencias, pues sigue existiendo. Al final de cuentas, mira, la administración pública no es un juego, la administración pública es algo serio. La administración pública implica estudio, implica conocimiento, y nadie estudió para ser presidente municipal ni para servidor público. Por eso es que no sean servidores públicos, sí son servidores públicos, pero son bastante mediocres, porque no se preparan, porque no entienden la función de un servidor público, no la entienden. Y en el caso concreto de este ayuntamiento, pues decía yo hace un momento, lo que mal empieza, mal acaba. Esto fue una imposición, ¿no? Partiendo de ahí, es una cuestión antidemocrática. Las imposiciones son eso, no son democráticas. Entonces, si partimos, si vemos la génesis de este gobierno municipal, evidentemente quien lo encabeza, insisto, ha tenido la oportunidad en su vida de ser 3 veces diputada, ¿no? Y su esposo también ha sido funcionario público. Recordemos que fue funcionario en el gobierno de Gabino Cue, ¿no? Un gobierno fallido también, ¿no? Y que Pedro Silva fue uno de los primeritos que salió de ese gobierno, pero salió no porque haya denunciado corrupción, ni mucho menos, salió igual por mediocridad, ¿no? Para no decir algún otro término. Y entonces, lo que vemos el día de hoy, pues, es un gobierno que no ha mostrado empatía, que es lo menos que podríamos decir, con sus ciudadanos, con su ciudadanía, y en ese sentido, pues, le queda de ver en todo. Y aquí Wilson Ibe, que nos acompaña, pues lo ha dicho, ¿no? Los gobiernos, el dinero público, la administración pública, tiene que ser absolutamente transparente, porque si no, es decir, el dinero que invierten, un solo centavo, no es de ellos, no le pertenece al gobierno municipal, no es de ellos, no es de la presidenta en este caso, no, es del pueblo de Guajuapan de León. Por eso hemos insistido particularmente en que el dinero no se debe de gastar en ocurrencias, ni en locuras, ni puedes estar regalando el dinero y haciendo proyectos fallidos igual, porque no se planean, no, se gasta el dinero del pueblo, no es de ellos, insisto, no. Las dietas que percibe o que hemos percibido cada uno de nosotros es dinero del pueblo, por supuesto. Y en ese sentido tenemos que dar resultados, intentar dar resultados, porque una de las complejidades de la administración pública es justamente eso. Cada sector, de la sociedad tiene pensamientos e ideas distintas. Y como se dice también en otro dicho, cada quien habla de la feria como le fue en ella, ¿no? Entonces, así, en cada uno, ahorita mismo, en esta pandemia que estamos viviendo, hay sectores de la población totalmente vulnerables, ¿no? Totalmente vulnerables, que es un trabajo enorme que puedan llevar el alimento a su casa, ¿no? Pero hay otros segmentos también con esta pandemia que son florecientes, porque así es la sociedad, porque así es el mundo, ¿sí? Y eso no lo podemos cambiar. Hay algunos que en esta pandemia se enriquecen, no a todos les va mal, ¿no? Entonces, por ello, insisto, en la cuestión de la administración pública, uno tiene que sectorizar y saber, ¿no? No puedes tratar con tabla rasa a los desiguales, no puede, ¿no? Por eso se habla en la cuestión impositiva, por ejemplo, de que la gente que más tiene, más pague, ¿no? Porque su riqueza, todo aquel que tiene dinero, no se hizo rico porque sí, no, hay alguna cosa, que es empresario que le apostó, perfecto, sí, es real, pero evidentemente que ese empresario también el día de hoy tendría que pagar más impuestos, porque repito, es el que más tiene, y la gente más desprotegida, pues que pague de acuerdo a sus circunstancias. ¿Cómo le pides a un desempleado o a gente que se dedica al comercio informal que pague lo mismo que pagan aquellos que ganan millones? No puede ser, ¿no? Entonces, en ese sentido, quiero concluir diciendo, este gobierno empezó mal, mal va a acabar.
Desde el inicio, en el proceso, sobre todo en el proceso electoral, ya usted lo mencionaba, el partido vivió situaciones muy complicadas porque entre que ponían a uno o ponían al otro como candidato o candidata, pues tenían ese problema. Terminaron ubicando a la maestra Collado, terminaron poniendo a Juanita Cruz Cruz. El partido y la ciudadanía tenía una incertidumbre de que quiénes iban a ser nuestros candidatos, y eso es lo que se vivió. Viene ya la próxima contienda, ¿viviremos lo mismo? Es una excelente pregunta. Si viviremos lo mismo, también tenemos que ver los militantes y los simpatizantes del Movimiento Regeneración Nacional en Pero Morena está muy dividido, muy fracturado, hay muchos grupos. Como todos los partidos, nada más que en la izquierda se discute de manera más abierta. En la izquierda no somos aquellos que les guste ocultar las cosas, no, las cosas las decimos más de frente. Esa es una cualidad de la izquierda en el mundo, ¿no? La derecha es más hipocritona, ¿no? o más bien abiertamente hipócrita, ¿no? No, aquí las cosas se dicen más de frente, porque eso es parte de la verdad que cada uno siente o piensa, y podemos coincidir o no. Y en la izquierda, evidentemente, como en todos los partidos, repito, existen distintas formas de pensamiento y se discuten. Aquí se discuten de manera más abierta, ¿no? Y lo que va a ocurrir ya en próximos meses, bueno, ahora mismo con la elección de la dirigencia nacional, ¿no? Ayer mismo el presidente de la República lo acaba de decir, aunque él ha tratado de mantenerse y se mantiene al margen de las cuestiones partidistas, él lo dijo, bueno, no se pusieron de acuerdo, pues ahora quien va a hacer la encuesta es el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Y no va a haber fraude, pues no va a haber fraude. ¿Por qué? Pues porque ahora ya todos estamos más vigilantes que antes, ¿no? El INE, por supuesto, ha tenido muchos errores, es una institución, pero ha tenido muchos errores. ¿Por qué? Porque el ser humano se equivoca. Y Lorenzo Córdoba y los que le han antecedido, pues se han equivocado, hombre. Pues ahí tenemos la declaración de Lorenzo Córdoba refiriéndose a los indígenas, ¿no? O sea, tenemos muchas fallas los seres humanos, pero aquí lo importante es, a partir de tu pregunta, ¿va a ocurrir lo mismo? Depende de nosotros. Depende de nosotros, de los militantes, no del partido. Si los estatutos, los principios de Morena, de verdad, son de un partido muy avanzado, porque la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es una de las más avanzadas. ¿Y cómo se ha estado modificando? Se dice que ya ni siquiera representa el espíritu de los constitucionalistas del 17, ¿no? Ya no, pero sin embargo, repito, tenemos que ir avanzando, y la preocupación para nosotros en Morena ahora mismo es que la dirigencia, que el ejercicio de elección de la dirigencia salga bien, y que a partir de ello podamos sentarnos a discutir, pero a tratar de sacar acuerdos, porque la política es eso, justamente, sacar acuerdos, lograr acuerdos entre diferentes. Y entonces pensamos justamente que sí podremos tener en el 21 un candidato o candidata que efectivamente salga de las bases. Que represente justamente lo que son los principios, lo que son los estatutos, lo que son el plan de acción del Movimiento Regeneración Nacional. Wilsanibe, en el Partido Revolucionario Institucional, si algo le reconocen algunos líderes, algunos analistas políticos, es de que tienen estructura, pero terminan pues en las imposiciones, terminan decidiendo unos cuantos, y la militancia o los simpatizantes pues terminan aceptando al personaje que les pongan como candidato. ¿Cómo enfrentarán esta próxima contienda? Bueno, yo creo que como ciudadano y como militante del PRI, tenemos que exigirle a nuestros dirigentes nacionales y estatales mecanismos transparentes y que realmente no sean simulaciones para la elección de los candidatos a
diputados federales, diputados locales y presidentes municipales fundamentalmente, ¿no? Porque ahí es donde la ciudadanía participa mayormente, ¿no? Y bueno, en nuestro partido, a diferencia de los demás partidos, tenemos la particularidad de que nos ha regido un principio institucional que iba muy ligado a la parte de gobierno siempre, es decir, el presidente de la República, como decimos, tiraba línea, ¿no?, al interior del partido para encaminar el proyecto de gobierno. Y hoy vemos que hay un presidente alejado de su partido y vemos hordas en Morena que están despedazando el proyecto de López Obrador, ¿no? Y bueno, viene en el tema porque decía Víctor Hugo que el Morena es un partido el más joven, pero el más fracturado, el que más divisiones tiene, y si lo hablas a nivel municipal, existen diferentes personajes y personas que están incursionando en Morena, queriendo accesar a través de Morena, pero que es una cena de negros, como se dice, ¿no? Y si es a nivel estatal, hay 4 o 5 grupos al interior de Morena en el Congreso del Estado que están pretendiendo, sin contar la dirigencia estatal que está también ahí en un limbo jurídico. Y si vas a nivel nacional, hay un tema donde en el propio gabinete, el Congreso tiene que discutir como si fueran totalmente desconocidos. Entonces no hay una hegemonía en el tema de gobierno partido, y que eso desafortunadamente, si bien ayuda a la democracia esa separación del ejercicio del presidente, pero también trastoca la vida pública de la ciudadanía, y vemos que con torpeza, con lentitud, sin acuerdos, sin coordinación, están gobernando el país. Y en el caso del PRI ha sido un partido hegemónico donde tenemos lineamientos y procedimientos que nos permiten accesar, que ha habido imposiciones, por supuesto, hay que decirlo, porque de esto se trata el tema de los cambios. El que accese Morena le deja una reflexión y un trabajo al PRI, al PAN, al PRD y a los demás partidos, para que nos centremos en ver qué es lo que la ciudadanía nos pide y nos exige, qué es lo que nos va a evaluar y a quienes les va a dar la oportunidad a la ciudadanía, porque la ciudadanía anhelaba, esperanzaba un cambio, porque ya estaban hartos del PRI corrupto, del PAN, del PRD, y creyeron en un proyecto de Morena, y hoy ven un proyecto frustrado, inverosímil, no tiene un orden. Vemos funcionarios públicos que están en la misma dinámica de lo que tanto juzgaron al PRI, delegados, superdelegados de los servidores de la nación, que no son servidores de la nación, yo le he dicho, son servidores de Obrador, porque en realidad obedecen al líder, mas no sirven a la nación, porque no están haciendo nada extraordinario más que acercar lo que decía Víctor Hugo: es del pueblo, es de la gente, y tienen la obligación y el deber, el servidor público, de atender la petición de los ciudadanos. Entonces, esta enseñanza que nos deja Morena a los demás partidos es que tenemos que ponernos de acuerdo, es que tenemos que retomar a los verdaderos liderazgos, es que tenemos que buscar que no lleguen candidatos juniors, porque hay que decir, en el PRI se ha estilado en el tema de que venga el hijo de fulano, que venga la hija de fulana, y que ya andan caminando. No, tienen que ganarse el espacio en campo, en trabajo. Si algo debemos reconocer, porque hay que hacerlo, es que López Obrador caminó las comunidades. Ya lo hacía la remembranza histórica Víctor Hugo sobre Lázaro Cárdenas en el comparativo con Obrador, pero nunca vimos a Margarita, la diputada federal, caminando la Mixteca. Nunca vimos a la profesora diputada local siquiera visitando ahí a los municipios, ¿no? Entonces fue un experimento al 11:45 subir a candidatos de relleno, porque eso fueron, que ahora pues nos representan en el Congreso federal, estatal, y tenemos a una presidenta municipal. ¿Qué nos exige a nosotros como partido, la ciudadanía? Pues que haya mecanismos transparentes,
que haya igualdad para quienes hemos estado durante más de 20, 30 años militando en un partido. Y el PRI no se ha terminado, ¿eh? Para aquellos que creen que el PRI está acabado, nos vamos a encontrar en las urnas en el próximo proceso y vamos a ver a dónde ha llevado el nivel del desencanto de este proyecto frustrado de López Obrador, de Morena, y que vamos a ver que en el PRI hay militantes, hay ciudadanos que también, porque hay que decirlo, Morena ganó también en las alianzas con muchos sectores y agrupaciones del PRI, que también estaban cansados de que no había las mismas oportunidades de acceso a las candidaturas y el acceso al gobierno, y que hoy, por supuesto, que reclamamos los ciudadanos y los que estamos militando en un partido, que haya condiciones igualitarias para todos los militantes del partido. La presencia de los videos en estos momentos permite que el PRI siga vivo. Bueno, yo creo que el show de Lozoya que está encabezando Morena y el presidente, pues es nada más que una cortina de humo, como siempre lo ha dicho él, en sus propias palabras lo quiero decir, es una cortina de humo. Cuando AstraZeneca ya pactó con Slim para vender la vacuna del COVID, repartir la vacuna del COVID, y a esos que acusaba de neoliberales, a esos que siempre blasfemaba a López Obrador en sus mañaneras, pues está aliado y ligado. En el tema de que recibieron sobornos, vemos que para el presidente son aportaciones, que su sueldo ha sido de los ciudadanos, y que nunca ha rendido cuentas, y que nunca dijo cuánto de esas aportaciones entraban a esas cuentas bancarias y cuánto debería corresponderle a su salario y a su ejercicio. Entonces ha sido corrupción. O sea, el corrupto, hablando de corrupción, porque hay que decirlo en esa expresión, porque si un ciudadano tiene un ingreso, tienes que declarar tus impuestos, y en este caso Pío, su hermano, pues recibe fajos de dinero para apoyar al proyecto de López Obrador a cambio de beneficios, y que ese es un acto de corrupción. Y entonces la vara no está midiendo, la vara de la justicia no está midiendo de la misma forma, y no es un tema que el PRI tenga que retomar para echarle en cara a este gobierno. Solo se ha desenmascarado y solo ha hecho. El PRI lo único que tiene que hacer es su trabajo interno, es buscar en su militancia y buscar a los ciudadanos nuevamente y tocar la puerta y pedir ese voto de confianza para poder nuevamente hacer las cosas bien. No estamos terminados, vivimos el proceso del 2006 en el cambio con Vicente Fox. Hoy vemos otra debacle del PRI con López Obrador, y seguramente tenemos PRI para rato. Licenciado Víctor Hugo, las acciones o lo que se está viviendo con estos videos, con todo este escándalo que se vivió durante esta semana, ¿es sepultar al PRI o qué es lo que está haciendo el gobierno federal con todo lo que ya hemos visto? Bueno, déjame decirte nada más para aclarar aquí el punto. En Morena, los candidatos, cuando yo hablo de imposiciones, que ya lo mencioné, Juanita Cruz es, para mí y para muchos militantes de Morena en Ojopan de León, es una imposición. La maestra, la diputada local y la diputada federal no fueron imposiciones. ¿Por qué? Porque recordemos, la diputada lo es por el PT como partido, la diputada federal Margarita García lo es por el PT, es decir, por la coalición, ¿no? Morena-PT. Y la profesora es candidata, o fue candidata, y se le dio el nombramiento de candidata faltando 4 días para los cierres de campaña, por eso jamás pudo caminar, ¿no? Lo hubiera hecho con muchísimo gusto, como lo hace ahora. Nada más para aclarar ahí. Y el tema importante, nodal, el tema de la corrupción, que es fundamental. Andrés Manuel López Obrador lo ha dicho todas las mañanas, y sobre todo cuando inició. Se le preguntó, ¿usted pensaba que el nivel de corrupción, a partir de que usted conoce todo el país, porque Andrés es el único político en México que conoce vivo, que conoce todo el país, todos los municipios del país? Se le preguntó, ¿usted pensaba que el nivel de corrupción sería este? Y dijo, no, estoy sorprendido del nivel de corrupción tan brutal.
donde tocas sale pus. Y eso es por supuesto. ¿Y quiénes habían gobernado el país? El PRI y el PAN. 2 sexenios continuos el PAN. Y donde tocas sale pus. Por supuesto que sale pus. Y eso les duele. Caray, si pudieran hacer otro tipo de cosas ya las hubieran hecho. Pero no son tontos tampoco. Loco Felipe Calderón, que fue justamente a pegarle un bastonazo al avispero para intentar justificar, para intentar legitimar un fraude electoral en el 2006. Pero evidentemente que este país nuestro tiene poderes fácticos, y esos poderes fácticos son muy poderosos. Y una cosa es ganar las elecciones y ganar el gobierno, y otra cosa es tener el poder. Esas son cosas distintas, ¿sí? Aquí, en nuestro país, naturalmente que hay una clase privilegiada y que ha vivido en amaciato. Los políticos corruptos y una clase empresarial corrupta. No todos, pero sí varios, muy poderosos, ¿sí? Entonces, cambiar eso, evidentemente, insisto, no es fácil. Y sobre todo, cambiarlo sin tiros, sin balazos, sin muertes. Por eso es lo de abrazos, no balazos, no por otra cosa, no porque el señor saludó a la mamá del Chapo, el señor dejó libre a aquel narcotraficante en el norte. No, lo ha dicho, y lo ha dicho de manera muy clara, y gente en Culiacán lo decía. Había políticos como Felipe Calderón que les llamaba a las muertes de seres humanos daños colaterales, ¿sí? Un fascista como ese señor. Andrés Manuel, que es un humanista, siempre ha dicho: la prevalencia es la vida del ser humano, absoluto respeto a la vida del ser humano, ¿no? Nada de daños colaterales. No, la vida de un ser humano no es un daño colateral, no, es algo sagrado. La vida de un ser humano es algo sagrado y hay que respetarlo, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, repito, cambiar a un país como el nuestro, uno de los países más corruptos del mundo, uno de los países más corruptos del mundo, reitero, eso no lo decimos nosotros, eso es una medición que se hace a partir de distintas instituciones de la corrupción en los países en el mundo. Y el nuestro es uno de los países más corruptos del mundo. Y digo es, no digo era, es, porque para combatir la corrupción, repito, no basta un sexenio. Es de locos pensar, es de ingenuos, es de, no sé cuál sería el término adecuado para decir: no podemos sensatamente creer que en 6 años este país puede cambiar. Como Carlos Salinas de Gortari, recordemos, o sea, de verdad que se nos olvidan las cosas. Ese es uno de nuestros problemas como seres humanos, se nos olvidan las cosas. Carlos Salinas de Gortari vendió todas las paraestatales más importantes, le faltó vender Pemex, pero ya, eso querían, ¿no? Por eso fueron de un día, en un sexenio no lo logró, pero ahí fue la simiente, las semillas. Vendió a Telmex, Teléfonos de México, por eso se llama Telmex, pero hoy tiene un dueño, se llama Carlos Slim, ¿no? Hizo de él uno de los hombres más ricos del mundo, del planeta Tierra, con una sola empresa. Entonces, no, esto tiene su trascendencia, y por eso es importante leer, y por eso es importante documentarse, y por eso es refrescarnos la memoria. Tenemos que refrescarnos la memoria. No puede ser que Wilsanibe diga que el PRI es un partido democrático, no puede ser eso. Por favor, si toda la vida les han impuesto a la militancia del PRI, les imponen los candidatos, ¿no? ¿Cuál democracia?
Asesinan a su candidato a la presidencia de la República porque se atrevió a decirle a Carlos Salinas de Gortari que veía hambre, que veía sed de justicia. Esas fueron sus palabras de Colosio. Por eso lo mataron. O sea, no podemos fingir demencia. Tenemos que decir las cosas tal cual son. Ahí está la historia, no la estamos inventando. Ahí está, para eso sirve la historia. Sí, pero algunos quisieran que no hubiera historia. Sí, la derecha fascista quisiera que no hubiera historia, ¿no? Quisiera que no. Entonces, yo creo que tenemos que volver a eso. Tenemos que volver. Tenemos que decirle a los jóvenes: lean, estudien, no se dejen engañar. Sean capaces de levantar la voz, sean capaces de levantar la mano y decirle a un cínico, a un corrupto: alto, espérate, a mí no me vas a engañar, a mí no me vas a engañar. ¿Sí? Entonces, algo que ha dicho reiteradamente Andrés Manuel en estos últimos días a propósito de todos esos videos y de toda la corrupción, insisto, que él ha señalado, él lo ha dicho: a los corruptos hay que estigmatizarlos, porque en este país quien tiene mucho dinero, sobre todo si es político y nunca ha trabajado en otra cosa más que en la política, pues por supuesto que es un corrupto. Por supuesto que es un corrupto, porque no podría ser a través del salario que percibe un servidor público tener u obtener tanta riqueza, más que a través de la corrupción. Entonces, a esos hay que señalarlos, porque hay que decirles don. No merecen el calificativo de don. Son corruptos, y eso hay que decirlo, ¿no? Porque por eso está el país como está. Por eso tenemos un país como, caray, hombre, si nos sorprendemos de los países árabes, si nos sorprendemos de aquellas regiones en donde se vive violencia brutal, en donde los gringos han ido a invadir y hay miles de muertos, pues aquí en este país hay más. El acumulativo, ¿cuánto nos da ya? ¿Cuántos miles de desaparecidos? ¿Cuántas familias buscando a sus hijos, a sus hijas, a sus seres queridos? Ese es el problema de nuestro país, ¿no? Y combatirlo no es fácil. Por favor, qué hipócrita Felipe Calderón cuando sale a hablar como expresidente de la República a través de un fraude. Ese señor debería estar en la cárcel. En otro país estaría en la cárcel. Recordemos, Alan García en Perú, acusado de corrupción, se suicidó el señor porque tiene un poquito de honor. Este sujeto es un asesino, de verdad. Es un tipo que miente de una manera tan burda que su familia, su papá, un señor honorable, renunció al PAN, su papá de él, cuando llegaron los neopanistas, porque no se sentía representado por un partido que él fundó, el papá de Felipe Calderón. Entonces hay que hurgar en la historia, hay que hurgar en los libros, hay que hurgar en todo esto que tenemos para enterarnos, para saber y para que no intenten engañarnos, porque ya no estamos en esa etapa, menos ahora con las redes sociales. Por eso yo creo y aplaudo la actitud de muchos jóvenes críticos que el día de hoy están saliendo a decir su verdad. Las mujeres, en un país de machistas, en un país de feminicidios, el Estado de México es un estado feminicida brutal. Oaxaca, hay alertas de género en nuestro estado, en Guajuapan de León. Bueno, pues esto empieza a cambiar, tenemos que ver muchas cosas, muchos problemas, pero repito, tenemos que afrontarlos y enfrentarlos con verdad, no a través de la mentira, no a través del vituperio, del engaño, de la ofensa, del señalamiento ruin y cobarde, no, porque también en las redes ha habido mucho de esto. Esos que a través de los llamados bots, es decir, de identidades falsas, dicen cosas, esos no vale la pena ni siquiera hablar de ellos, ¿no? Porque la verdad no sirve eso. No, sirven las cosas cuando se hacen, cuando el ciudadano tiene el valor de ir a decirle en una sesión de cabildo a la presidenta municipal o al presidente municipal en turno cosas que ve mal, porque repito, la administración pública tiene que manejarse en caja de cristal.
Eso es lo que está pidiéndoles una última opinión muy breve. Oaxaca sigue gobernando el PRI, o es un PRI disfrazado en Morena, o es un verde ecologista, o quién realmente nos está gobernando. No, yo creo que nos gobierna Alejandro Murat, un hombre joven, evidentemente un gobernador con capacidad, con talento, que yo creo que eso también lastima a muchos, y que incluso se ha vuelto un político interlocutor extraordinario para Oaxaca con López Obrador. Es uno de los gobernadores que sin duda alguna López Obrador tiene una gran afinidad y una gran estima a través de Alejandro Murat, y esa es una parte que de repente a los propios morenistas los desconcierta. Yo quisiera también ahondar ahí en el comentario con Víctor Hugo cuando decía que los actos de corrupción, y yo decía en el caso del presidente López Obrador, cuando le levantó la mano a Barca, ¿no? y los hizo candidatos en Guerrero, ahí tenemos a los desaparecidos, y también eso es corrupción. Y cuando decimos que ejemplos claros, que no hagamos señalamientos, López Obrador en Oaxaca pidió el voto para Juana cuando la gente le pidió no Juana, y él les dijo que no, que era el voto por Juana, por Collado y por Margarita. Y entonces cuando Víctor Hugo dice que son corruptos en un gobierno, los candidatos, y refiriéndose a Pedro y a Juana, que han vivido de la política, y entonces si los llama corruptos, el presidente en su momento candidato pues pidió el voto para los corruptos, y entonces estamos hablando de que ser corruptos es ser parte de la mafia, parte de la corrupción. Y López Obrador, ahí está en las redes sociales, lo saben, digo, no es un tema de un señalamiento al aire, pidió el voto para Juana, para Collado, para Margarita, cuando se dijeron que no. Entonces impuso a una candidata en Oaxaca, López Obrador, y impuso la corrupción el propio presidente de la República, el hoy presidente de la República y entonces candidato. Y entonces el gran reto para todos los partidos políticos ante este proceso electoral que se avecina es tener procesos transparentes al interior, bajo los mecanismos de consulta a las bases, bajo los mecanismos de delegados, bajo los mecanismos de consulta ciudadana, para tener a los mejores hombres y mujeres que estén compitiendo para accesar en el poder. ¿Y quién gobierna en Oaxaca? Alejandro Murat, evidentemente está en el posicionamiento dentro de los mejores 10 gobernadores de la República, está entre que Oaxaca tiene una gran afección, el presidente de la República visita el estado, y lógicamente que esta interlocución de nuestro gobernador le va a ir muy bien al Istmo de Tehuantepec, le va a ir muy bien a la costa, y por supuesto pedimos que también le vaya bien a la Mixteca, y en esa parte sí le pedimos al gobernador que mire los ojos a Oaxaca, a la Mixteca, y que nos ayude, por supuesto, para mejorar las condiciones de la gente en la Mixteca, que hoy reclama y reconoce no solamente el trabajo del presidente de la República, aliado haciendo trabajo y equipo con Alejandro Murat, y sin duda alguna es un gobernador que pedimos que ayude a la Mixteca. Pero también los priistas, yo pienso que le deben de recordar al gobernador cuando vino en campaña frente al Palacio, firmó 7 compromisos, de los cuales habría que revisar cuántos ya se cumplieron. Claro, yo creo que en esa parte no ha terminado su gobierno Alejandro Murat, y en esa parte, por supuesto que los funcionarios, él asume los compromisos y tiene que delegar en los funcionarios en la región de la Mixteca para dar respuesta a esos compromisos. Y en esta parte también tiene que hacerse un balance. Yo creo que ahí tenemos que ser muy puntuales en decir que ha habido funcionarios dentro del gobierno, por ejemplo, Alejandro Murat, que no han dado respuesta. CAO es una de las cosas de una corrupción tremenda, claro, de la que se ha hablado en Oaxaca. De cambios en el gabinete de gobierno, y que requiere también de gente que conozca la región y conozca el estado. En esa parte yo creo que sí tenemos que hacer el señalamiento y elevar la petición para decir que necesitamos funcionarios sensibles, conocedores de la problemática, pero además que tengan esa parte de la probidad
con la que se está conduciendo Alejandro Murat en Oaxaca. Muchas gracias, Wilsanive Sandoval Velasco. Licenciado Víctor Hugo Espíndola Galicia, pues para finalizar, lo mismo le preguntaría, ¿nos gobierna el PRI, el Verde Ecologista o Morena? No, evidentemente que cada uno de los estados, cada una de las entidades federativas tienen un gobernante y a lo mejor no es el que merezcan. Pero hoy puedo decir, sí, justamente que el presidente de la República tiene lo ha dicho, en los foros, en todos los foros en donde Andrés Manuel se para, ha dicho que admira muchísimo a Oaxaca por la enorme cultura. Dice Andrés Manuel concretamente, Oaxaca es uno de los estados con mayor riqueza cultural del mundo, no nada más de México, del mundo. Y Andrés Manuel López Obrador, como candidato, obtuvo más de 1 millón de votos en Oaxaca, cosa que no tiene absolutamente nadie, ¿sí? Y escuchando a Wilsanive me recuerda mucho a esos cronistas deportivos de Televisa que cuando narran un partido del América quieren ver o quieren que uno vea, que uno espectador en la televisión vea que un penalti no es penalti, pero como lo marcaron a favor del América es penalti, ¿no? Así Wilsanive tiene esa visión. Decía Wilsanive que cuando Andrés vino pidió que se votara por los corruptos o impuso, nada de eso. Andrés vino a un cierre de campaña, todavía la maestra no era candidata cuando él vino al cierre aquí a Oaxaca, repito, 4 días antes de que se cerrara el ciclo, para poder registrar a los candidatos en este caso, fue que se hizo candidata la diputada local el día de hoy. Y entonces Andrés Manuel lo que vino a pedir, y lo pidió en todo el país, cosa que tiene que hacer cualquier candidato, voten 5 de 5 por presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, senadores y presidente de la República, ¿no? En este caso, que fueran las elecciones en el estado de Oaxaca. 5 de 5, porque no había a gobernador, si no hubieran sido 6 de 6, hubiera pedido 6 de 6, pero en este caso pidió 5 de 5. Y por supuesto que el hoy presidente de la República pues no conoce a Juanita Cruz ni sabe quién es. Pues, caray, hombre, él está implicado el día de hoy en un tema, y como candidato también, en un tema que era resolver los temas trascendentes de carácter nacional y no estar enfocado en si es o no candidato, y lo demostró y ahí existen, ahí sí, como lo dice Wilsanive, ahí están los videos y ahí está el video justamente del cierre de campaña para que todos aquellos que están viendo esto lo chequen. Ahí no está la maestra, ni mucho menos. Sí está Margarita, que ya era candidata, sí está Juanita, que ya era candidata, en fin, ¿no? Pero, repito, las cosas tienen que manejarse con absoluta veracidad. Y también existe en esa campaña de Andrés Manuel videos de aquí mismo del estado de Oaxaca, en la costa. Tuvo que bajar alguna gente ahí del templete por las pugnas internas, etcétera, y dijo, a ver, yo vine a esto, arréglense ustedes, por favor, ¿sí? Yo no vine a eso. Y por supuesto, ¿no? Pero repito, pero como se está acostumbrado a vivir toda una política de imposición vertical, entonces se piensa que todos son así. No, aquí las cosas son de carácter más horizontal, ¿no? Que eso es lo que se pretende. Y en el tema justamente de tu pregunta, pues evidentemente que en Oaxaca gobierna Alejandro Murat, pero que el interés del gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador es que nuestro estado, que el estado de Oaxaca y que el sureste, que ha estado abandonado durante décadas, el sureste de nuestro país, que es tan rico. El sureste es el que es rico en esa riqueza natural, válgase la redundancia, ¿sí? Hasta son los estados pobres, ¿sí? Guerrero, Oaxaca, Chiapas, etcétera. Son los estados pobres, cuando de aquí parte mucha de la riqueza. Entonces, el transísmico es justamente eso, darle la importancia. Esa importancia es histórica, pues, es histórica, ¿no? Entonces, dar al Tren Maya, etcétera, todos estos proyectos, estos megaproyectos que
los corruptos de siempre están en contra de ellos, inclusive porque no les beneficia con el dinero que ellos quisieran, pues evidentemente que no les conviene a ellos, pero sí le conviene al país, pero sí le conviene a la gente, a millones de habitantes de este país que vivimos en estos estados, ¿no? Entonces yo creo, pues, de manera firme y clara, que Andrés Manuel López Obrador visita de manera muy frecuente el estado de Oaxaca porque, repito, nos reconoce como un estado con una vasta cultura y porque además el interés no está únicamente en el estado de Oaxaca, sino en el desarrollo del sur de nuestro país, concretamente. Amigos de las redes sociales, muchas gracias. Nos despedimos. Queremos agradecerles a quienes están al pendiente de estas entrevistas. Vamos a continuar, vamos a seguir